Capítulo 3. Dime, ¿no crees que Issei ha estado raro últimamente? Preguntó Motoyama, mirando al tercer miembro de su trío. ¿Raro? ¿Qué parte? ¿El hecho de que ya no sale con nosotros o que está estudiando? Después de clase. Matsuda señaló con el dedo al tercer miembro del trío, Issei, que actualmente leía su cuaderno junto a un libro de texto abierto con un enfoque reservado para las miradas lascivas a los cuerpos femeninos. El chico estaba revisando sus notas, hojeando las páginas una tras otra, en lugar de mirar de reojo a las chicas a su alrededor con tanta concentración. Algunas de las chicas miraban al adolescente con interés, principalmente porque estaba estudiando mucho a pesar de su infame reputación. Ni siquiera fue una semana de pruebas. Sin embargo, algunos todavía sospechaban del miembro del trío pervertido, pero no podían reprimir su curiosidad. Issei normalmente holgazaneaba o decía tonterías ridículas, por lo que ver este lado serio en él fue una sorpresa, refrescante para la mayoría y desconcertante para dos. Después de que el miembro distanciado llegó a la última página, cerró su cuaderno y comenzó a empacar, a punto de salir de la clase sin saludar al duro pervertido. Ni siquiera lanzó una mirada de pasada a Murayama y Katase con tanta prisa que se enamoraron de su repentino cambio de comportamiento a pesar de estar tan cerca de él. Katase extendió la mano. ¿Está todo bien? Katase, no le hables. Podría decir algo sucio y pedirte mirar tus bragas. Murayama lo reprendió. ¿Por qué haría eso? ¿Quién en su sano juicio le pediría a una chica algo tan tonto? Preguntó Issei, volviéndose hacia ellos con una ceja arqueada. Murayama y Katase dieron un paso atrás. Motoyama y Matsuda se quedaron boquiabiertos ante sus palabras. Este no era el Issei habitual que conocían. Aunque Issei no pedía directamente echar un vistazo a las bragas de las chicas en la mayoría de las ocasiones, no se había unido a Motoyama y Matsuda para nada pervertido en unos días. Había una incomodidad flotando en el aire y los estaba cubriendo. Las chicas no sabían qué preguntarle a continuación, pero algo en este hombre parecía diferente, de alguna manera, casi como si algo desagradable ya no estuviera ahí, reemplazado por algo más, algo mejor. No podían decirlo, por lo que una nueva curiosidad ardía en su interior. Había un atractivo enigmático que tampoco podían explicar. Tú, estás trabajando bastante duro. ¿Surgió algo? Preguntó Katase, mirando el cuaderno en su brazo derecho. Simplemente y surgió algo. Honestamente, tengo mucho que ponerme al día. Issei se rió torpemente y se frotó tímidamente la nuca. ¿Qué estás estudiando, de todos modos? Murayama se inclinó para echar un vistazo al libro de texto debajo de su axila. Solo, matemáticas. Issei miró hacia otro lado, tratando de no mostrar su vergüenza. Estoy bastante atrasado, sinceramente. Puedo verlo, sonrió Murayama. No eres muy brillante. Por favor. No me lo recuerdes. Issei bajó la cabeza avergonzado, hundiéndose de manera demasiado dramática. Las dos chicas se rieron. ¿Desde cuándo Issei tiene buen sentido del humor? ¿Tienes problemas con las lecciones de hoy? Preguntó Katase, mirando con curiosidad su libro de texto también. No, bueno, un poco. Aunque necesito conseguir algunos materiales de aprendizaje de camino a casa. Quiero ver si puedo conseguir una guía de estudio en línea. Las chicas lo miraron con genuina sorpresa. Issei ha madurado más y no lo saben. ¿Agradable? Había una presencia a su alrededor que le hacía más fácil comunicarse. ¿Hablas en serio? Matsuda acaba de comprar la nueva edición de Kamen Rider Pinky. ¿No quieres venir con nosotros y verlo? Motoyama se interpuso con Matsuda, con los ojos brillando con anticipación mientras miraban al confundido Issei. No, tengo otras cosas que hacer. Quizás la próxima vez. Issei los derribó más rápido que la velocidad del sonido sin un ápice de vacilación. ¿Quién eres y qué has hecho con Issei? Gritaron, señalándole la cara con el dedo acusador. Nunca rechazarías volver a ver todas las nuevas temporadas con nosotros. Gritó Matsuda, las lágrimas corriendo detrás de sus gafas. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido de vista la gloria de Rider Pink? Motoyama continuó con lágrimas en los ojos también. Issei parecía perturbado por su reacción mientras veía a sus amigos caer de rodillas, llorando lo suficientemente fuerte como para que otros lo escucharan. Los otros estudiantes observaron a los dos pervertidos que gritaban con algunos intereses. Yo, me iré mientras ustedes dos están en eso.
Issei sonrió torpemente mientras salía de la habitación, no queriendo soportar más de sus idiotas travesuras. Murayama y Katase miraron a Issei mientras salía de la habitación, saliendo por la puerta sin detenerse mientras dejaba atrás a sus amigos pervertidos, sin siquiera mirarlos a los dos. ¿Hay algo diferente en Issei hoy? ¿Tú también lo sientes?, preguntó Katase. Puedo sentirlo, pero yo, no lo sé. Murayama no podía explicarlo. Como si hubiera una gravitación repentina a su alrededor que no podían ignorar, una atracción magnética que se mostraba una vez que se bañaban en ella el tiempo suficiente. En cualquier caso, por alguna razón, les gustó no tener que preocuparse más por Issei. Se volvieron hacia los idiotas que lloraban e hicieron una mueca cuando vieron mocos goteando de sus fosas nasales. Murayama retrocedió 2 pasos, arrastrando a Katase con ella. En cuanto a Momonga afuera, haciéndose pasar por Issei, suspiró aliviado. Se las arregló para engañarlos por ahora, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría seguir así. Su sospecha empezaba a madurar y estaba dando frutos. Tenía un plan para resolver ese dilema, sin embargo, ya era demasiado tarde para usar esa tarjeta. Por ahora, debe desentrañar el asesinato de Issei, los fantasmas que acechan detrás de su sombra. Su misión principal acababa de comenzar. Por fin regresó a casa, con más libros en las manos. Momonga no disfrutó ese encuentro. Los demás estaban empezando a darse cuenta. Si usara esa tarjeta, podría mitigar el daño lo suficiente como para integrarse en la vida de Issei. Me siento como un ladrón de cuerpos, murmuró Momonga mientras cerraba la puerta detrás de él. Issei, bienvenido a casa, llamó la madre de Issei. Estoy de vuelta, mamá. Momonga todavía se encogía cada vez que llamaba a la mujer su madre. Se sentía muy culpable al pretender ser su hijo, pero no era culpa suya. Oró para que si Dios existiera, lo perdonara. Preparé un sándwich en el refrigerador si lo necesitas. Ella informó alegremente. Está bien. La mención del sándwich hizo que Momonga recordara a su madre. Era una mujer muy trabajadora, alguien que Momonga deseaba que siguiera allí. Suspiró mientras subía las escaleras y entraba a su habitación, dejando caer su mochila y sus libros sobre el escritorio. A pesar de no sufrir agotamiento físico debido a su naturaleza no muerta, Momonga se sentía cansado, mentalmente agotado por las clases de hoy. La cantidad de esfuerzo que tuvo que dedicar a su capacidad de atención y capacidad de procesamiento fue asombrosa en comparación con sus estándares. Le recordaba sus días escolares, haciendo trabajos ocasionales mientras aún estaba en la escuela, solo que esta vez tenía una resistencia ilimitada y el lujo de permanecer despierto tanto como lo deseara. Hubiera sido mejor si se reencarnara como Issei en lugar de secuestrar su vida después de su muerte, al menos pensó que Issei murió cuando tomó las riendas. Hasta donde él sabía, las probabilidades de que un adolescente promedio sobreviviera a tal pérdida de sangre eran inferiores al 1%. Su mente se desvió hacia su fin de semana después de recibir ese sospechoso pergamino de invocación. Momonga tuvo que acelerar sus esfuerzos desde que supo que los demonios lo perseguían. Momonga había aprendido algunos cambios significativos en sus poderes después de experimentar con su mundo. 1. No tenía nivel máximo. Incluso ganó un nivel en luchador cuando practicaba con armas que tenía en su inventario. 2. Sus hechizos de creación eran permanentes, no era necesario desperdiciar su maná para mantener la existencia de sus armas. En cuanto a 3, Momonga necesitaba volver a verificar su experimento. Fue un proyecto paralelo que hizo para almacenar sus conejillos de indias y crear una base de operaciones, uno que produjo resultados sobresalientes que superaron sus expectativas. Después de cambiarse de ropa, Momonga bajó las escaleras desde su habitación y descendió más hacia el sótano. La cantidad de especies que podrían poner en peligro su seguridad fue suficiente para que él considerara que los ángeles puros también se agregaron a la ecuación. Necesitaba una base secreta para sus operaciones, un santuario de emergencia en caso de que algo pusiera en peligro su vida. Una vez que entró al sótano, ignorando la luz tenue y miscelánea, caminó sobre una pared plana de yeso blanco y atravesó la pared. Después de todo, la pared era una ilusión para ocultar la mazmorra secreta que Momonga creó con su hechizo Wish Upon a Star, un mundo expansivo oculto que talló a partir de una porción de magia Yggdrasil. En resumen, debajo de la casa Indra había una red de túneles que Momonga logró excavar con magia.
El sábado por la tarde, en las afueras de la ciudad, Momonga probó su Wish Upon a Star para alterar el clima, eliminando ligeramente algunas nubes para que el techo azul brillara más y sin oscurecerse. Momonga realizó la magia en las montañas para probar si algún ser sobrenatural alrededor podía detectar su magia de supernivel y venir a su área mientras estaba bajo ilusión perfecta. Ni una sola persona llegó a la escena en las calles abiertas después de unas horas. Momonga incluso colocó un Evil Corps en el área para vigilar las llegadas. Ninguno había llegado a pesar de las horas, pero Momonga aún se lanzó contra detección y otras capas de protección cuando hizo la mazmorra por si acaso. Logró confirmar que ni los demonios ni los ángeles caídos podían detectar hechizos de nivel superior, lo cual era desconcertante. Al menos sabía que al menos no notarían que estaba usando ese hechizo. Normalmente, Wish Upon a Star era un hechizo que Momonga solo usaría como último recurso ya que le costaba exp. Sin embargo, hubo una peculiaridad que encontró al entrar a este mundo. Su mana en lugar de exp impulsó el hechizo. Todas sus habilidades impulsadas por exp fueron reemplazadas por MP, lo que significa que ya no tenía el riesgo de usar su exp para su crear no muertos mayores y demás. Sin embargo, el costo seguía siendo elevado. La creación de su mazmorra agotó casi todo su MP, dejándolo vulnerable por el momento, y eso fue por desear una mazmorra subterránea secreta. Momonga miró hacia adentro, retomando el resultado de su deseo. Paredes de metales desconocidos coloreaban el techo y el suelo, la estructura del vestíbulo era cuadrada y sus superficies planas como papel. Antorchas de un azul arcano iluminaban la oscuridad de las paredes y el techo, permitiendo a los residentes ver el subsuelo con la luz del día. Y eso sin contar las habitaciones que interconectaba el laberinto. Más adentro, Momonga caminaba, con las manos detrás de la espalda y el rostro endurecido por una fría agenda. Los pasillos iluminados reflejaban la presencia de los habitantes del interior. Los huesos y la carne podrida reflejaban la luz gris pálida y podrida, figuras de no muertos deambulando en su interior. Momonga alineó los pasillos con sus invocaciones, caballeros de la muerte, devoradores de almas y más, desde no muertos menores hasta mayores conjurados por habilidades y hechizos para llenar el espacio vacío. Después de todo, ¿qué es una base secreta sin protección? En cuanto a los no muertos, Momonga descubrió que por alguna razón no desaparecerían como de costumbre. Sus invocaciones de muertos vivientes fueron permanentes sin ningún costo. No sabía por qué ni cómo, lo que preocupó mucho al jugador incondicional. Aún así, Momonga se tomó su tiempo para convocar a sus no muertos, 8 no muertos mayores, 20 no muertos de nivel medio y 40 no muertos menores, además de otros conjurados mediante hechizos. Su séquito incluía incluso un Overlord Chronos y un general, contingencias en caso de un refuerzo poderoso. Momonga reflexionó sobre qué debería hacer si sus padres lograban encontrar este lugar. Tal vez podría lanzar Anti-Light Cocon en la entrada para evitar que tropiecen dentro del fantástico reino, esculpió. Oh, claro, debería insonorizar la entrada. Momonga recordó. No quería que los ecos de los gritos atrajeran sus curiosidades. Los padres no deberían ser testigos del sufrimiento que él infligiría a las almas desafortunadas que pudiera encontrar. Después de todo, necesitaba poner a prueba sus habilidades. Liberándose de las distracciones, Momonga profundizó más dentro de su base, haciendo un giro brusco a derecha e izquierda, deteniéndose junto a una puerta de adamantina. Al abrirla, Momonga entró y vio una mesa circular y sillas hechas de finos metales Yggdrasil que brillaban con colores brillantes bajo la luz arcana de la espaciosa habitación cuadrada. En esta sala, decidió ser su sala de estrategas, donde escribiría sus planes y notas para sus misiones para mantenerse bajo control. Había una habitación que había reservado para torturar a los prisioneros, aunque Wish Upon a Star no generó una mesa de operaciones. Después de todo, simplemente le dio una mazmorra con algunos muebles, pero le dejó mucho espacio abierto para uso liberal. Le recordó su tiempo en Yggdrasil, restaurando el recién conquistado Nazarick con sus amigos, sus compañeros de gremio de Ainzo Algoum. Momonga miró hacia el techo con nostalgia, añorando esos días nuevamente. Me pregunto si ellos también reencarnaron, murmuró Momonga, preguntándose si sufrieron el mismo destino que él. Si él sufrió el destino de la reencarnación, ¿no lo sufrirían otros también? Sin embargo, Momonga no encontró ninguna evidencia de otros jugadores y el mundo todavía era moderno. Cruzaría ese puente una vez que estableciera su punto de apoyo en este mundo, completamente preparado para enfrentar todos los obstáculos que este mundo pudiera presentarle.
Sentado en su silla, Momonga rebuscó en su inventario, el mismo espacio de inventario que tenía para almacenar artículos en Yggdrasil. Deslizando su mano en el vacío, un espacio de bolsillo oscuro, Momonga sacó un papel que contenía el mapa del CUM y lo puso sobre la mesa. Imprimió este mapa ayer en una biblioteca pública y le resultó más accesible obtenerlo que comprarlo en una tienda. Luego, Momonga sacó más de 10 pergaminos y los colocó al lado del mapa de papel uno por uno. Sin ningún nivel de clase invertido en la rama de adivinación, Momonga debe usar pergaminos para compensar sus carencias. Sus reservas eran mínimas, pero considerando las posibilidades de este mundo, Momonga tenía la sensación de que podría reponerlas en poco tiempo. Su mano desapareció en la boca de su inventario mientras sacaba sus pergaminos, apilándolos sobre la mesa uno por uno. Momonga tenía los hechizos en su inventario, pero quería probar los pergaminos. Una vez que la cantidad fue suficiente, Momonga tomó uno de los pergaminos y lo arrojó al aire mientras se desarrollaba, ardiendo en un azul arcano. Portada falsa. La habitación brillaba, un sudario palpable envolvía su piel. Tomando otro pergamino, repitió el proceso. Detección de contador. Momonga repitió este proceso, superponiendo protecciones y contramedidas una por una hasta que estuvo completamente preparado. Estaba usando un método principal para pecar a otros jugadores en Yggdrasil, reuniendo tanta información sobre la oposición como fuera posible y rápidamente decidir el asunto con una emboscada. Fue una de las lecciones que Punitomoe escribió en su libro King Gummies. Sacando un último pergamino, Momonga lanzó localizar objeto, con la esperanza de encontrar la pluma de Reinaré, o la congregación más alta de sus plumas en sus alas, preferiblemente. Afortunadamente, cuando había más de una copia del objeto que Momonga estaba localizando, el hechizo convergería primero en la mayor cantidad de ellas. Momonga miró el mapa y vio que la congregación más importante estaba en algún lugar de CUM. No estaba familiarizado con esa área, así que sacó 2 pergaminos más, clarividencia y cristal mirror, quemándolos para poder recibir una mejor vista de la ubicación. Apareció una pantalla ovular, con los bordes de sus contornos como destellos estroboscópicos de luz dorada, que contenía la grabación en vivo del bucólico edificio en cuestión. El lugar era como una basílica, una especie de iglesia, apropiada para el tema de un ángel caído. Momonga pudo sentir la presencia de la mujer dentro cuando la imagen parpadeó y cambió otra escena. Dentro de la sala, en el vestíbulo, se asentaba una gran cruz en la nave. Al lado de la cruz, Momonga pudo ver el ángel caído que vio el primer día, la morena vestida de negro ligero llamada Reinaré. La mujer estaba hablando con otras 2 personas. Una era una mujer alta y rolliza con ojos marrones y cabello largo azul marino que oscurecía su ojo derecho. Su atuendo consistía en una blusa color granate tipo gabardina con cuello ancho, una minifalda a juego y zapatos de tacón negros. La parte superior de la gabardina estaba abierta en su pecho, dejando ver sus senos y escote. También llevaba un collar de oro alrededor del cuello. Parece llevar una camisa blanca debajo de la blusa, pero solo se puede ver desde abajo. La otra era una chica con cabello rubio peinado en 2 colas y ojos azules. Llevaba un atuendo gótico de Lolita, que consistía en un vestido de Lolita negro con volantes blancos, un gran lazo negro en la parte delantera y una joya verde incrustada en el cuello, calcetines blancos hasta los muslos y zapatos negros. También llevaba un gran lazo negro encima de su cabello. Sus bocas se mueven en una conversación detrás de la pantalla. La preocupación en sus rostros era evidente para cualquier observador. Momonga no pudo escuchar a través de sus voces ni descifrar las palabras por el patrón de sus labios, pero lo que recibió fue suficiente. Al alejarse, la pantalla abandonó el edificio para inspeccionar las áreas circundantes. Momonga arqueó una ceja cuando vio a algunos clérigos vestidos con túnicas acechando el perímetro exterior. También parecía haber un espacio deformado rodeando el área. Una barrera defensiva, tal vez. Entonces las mujeres tenían una secta que las respaldaba. Momonga se preguntó de dónde vendrían. Aunque parecían sacerdotes. Estaba seguro de que llevaban cruces plateadas del chris bíblico, del tipo que vería en los NPC humanos bien alineados en Yggdrasil. Sus túnicas eran negras, algunos de ellos fumaban mientras charlaban, e incluso había algunos extraviados jugando con sus armas, uno de ellos giraba la suya alrededor del gatillo en el que giraba su pulgar. ¿Quiénes diablos eran estos tipos? Momonga tenía tantas preguntas en este momento. Momonga deseaba cuidar de ellos antes de ejecutar su plan de seguridad para integrarlo a la vida de Issei como una nueva persona.
Luego se ocuparía de los demonios después de ellos. Su fuerza de ataque era pequeña pero suficiente para evitar que la oposición huyera mientras los abrumaba hasta someterlos. En cuanto a las mujeres ángeles caídos, tenía muchas preguntas reservadas para ellas. La pregunta era si estaban dispuestos a responderlas sin obligarlo a utilizar fuerza letal. ¿Cómo podrían sobrevivir los callejeros en un mundo donde reinan los ángeles, los demonios y los ángeles caídos? Los que cayeron en desgracia con cualquiera de las tres facciones bíblicas. Por ejemplo, los seguidores de la Iglesia exiliados por el decreto teúrgico de los celestiales de arriba. Se refugiaron entre compañeros exiliados, aquellos que fueron expulsados mucho antes que ellos, como siguiéndoles. Bajo los ángeles caídos, desarrollaron una jerarquía no escrita, estando ellos por debajo de los ángeles caídos que los acogieron. Los sacerdotes que siguieron a Reinharé eran herejes, aquellos que cometían crímenes escondiéndose detrás del nombre de Dios, no por él. Marginados cuyos nombres fueron olvidados, cumpliendo los caprichos de un trío de caídos sin lugar a dudas. En resumen, no eran más que los gruñidos de los gruñidos, los mercenarios más bajos del grupo. Al llegar la noche, los ángeles caídos erigieron su campo acotado, una técnica diseñada para repeler a los humanos y preservar su anonimato. Después de todo, los humanos eran un recurso para las tres facciones bíblicas, como el ganado, para ser criados y cosechados. La barrera también podría repeler a otros seres sobrenaturales, pero era frágil si los demás ejercían suficiente poder místico sobre ella. La membrana era rompible y se infiltraba fácilmente, ya que cualquier cosa más fuerte atraería también una atención no deseada. La noche brilló después del crepúsculo, la oscuridad ahogó la luz del sol vestigial del crepúsculo bajo el horizonte de la tierra, y los destellos graduales de las estrellas inundaron el cielo oscuro. El aire estaba en silencio menos la charla ociosa de los sacerdotes exiliados mientras hacían guardia frente a la capilla de Reinharé. Hoy está tranquilo como siempre, un hombre aburrido en bata, de espaldas a la pared, habló para silenciar el constante canto de los grillos. ¿Estás tratando de provocar la ira de Satanás sobre nosotros? Es mejor así. Informó un hombre mayor, apoyado en la pared de ladrillos al lado del hombre aburrido. El hombre aburrido no respondió. La inacción rutinaria era más favorable que cualquier otra cosa para hombres como ellos, aunque les irritaba los nervios. Hombre, quiero ir a la ciudad y golpear a algunas chicas, si sabes a qué me refiero. El hombre aburrido reflexionó en voz alta. ¿Disparar a las chicas diablo en la cabeza, quieres decir? Bromeó el hombre mayor. Oh sí. El hombre aburrido mostró una sonrisa, emanando una lujuria retorcida que rara vez se encuentra en los hombres. Yo también estoy dispuesto a matar demonios. Lástima que ese bastardo de Fred consiguió el trabajo de cazar demonios mientras que el resto de nosotros hicimos el trabajo duro. Podría optar por un refrescante cambio de escenario. Otro sacerdote se unió a la conversación, de pie junto a los dos mientras frotaba la cruz de plata en sus manos. La forma en que frotó la cruz fue aversiva, casi como si estuviera abusando del símbolo de Psris con una sonrisa omnipresente en su rostro. Oh, cómo gritan antes de que los matemos. ¿Crees que Reinharé me llamaría a su cama si le presento la cabeza de un miembro del clan noble? Preguntó el hombre antes aburrido. Bueno, tal vez si fuera uno de los Grimories, entonces, los tres se rieron juntos, sus mentalidades retorcidas resonaban en armonía en la noche silenciosa. Mientras hablaban a través del tiempo, una voz diferente se unió a la conversación. No sabía que los sacerdotes pueden ser tan malos. En serio, la iglesia necesita mejorar sus estándares, aunque al menos tengo una idea de lo que son ustedes. Una nueva voz gritó en la noche, sorprendiendo a los sacerdotes y poniéndolos en acción mientras sacaban sus respectivas espadas y pistolas de sus fundas y fundas. Empuñaduras sin hojas de plata encendiendo espadas de luz pura y los barriles martillados, los sacerdotes afuera dirigieron toda su atención hacia la dirección de la fuente caminando hacia ellos por el camino adoquinado, viendo y... ¿Qué? Uno de ellos pronunció. Era un niño. El intruso no era más que un niño vestido con ropa informal, las manos en los bolsillos y ojos color ámbar deambulando por el escenario. Su cabello castaño se balanceaba con cada giro de su cabeza, su movimiento se llenaba de curiosidad hasta que su mirada volvió a los sacerdotes corruptos que lo rodeaban por todos lados. Oye, ¿crees que es un demonio? Uno de ellos preguntó. No, no siento nada de él. Nada de esa repugnante vibra diabólica, ¿sabes lo que estoy diciendo?
¿Qué debemos hacer con él? No podemos matarlo descuidadamente. Ni siquiera sabemos su nombre todavía. ¿Cómo vamos a borrar los recuerdos de su familia si no tenemos nada con qué trabajar? Murmuraron confundidos uno por uno mientras el niño se burlaba. Y pensar que perdí el tiempo considerando a cualquiera de ustedes. ¡Qué castigo! El niño negó con la cabeza y su decepción fue palpable. ¿Cómo pudiste atravesar la barrera, chico? Si nos lo dices, nos aseguraremos de que sea rápido. El adolescente arqueó una ceja ante su declaración. Oh, ¿eso? Es bastante fácil. ¿Pero qué te hace pensar que te lo voy a decir? Su respuesta mientras apuntaban con sus armas al niño, pistolas preparadas y listas para disparar al apretar los gatillos. Porque somos muchos y uno de ustedes, y los tenemos a punta de pistola. El hombre que ya no se aburría señaló lo obvio. El niño no parecía asustado por sus armas. La forma en que los miraba sin pestañear ponía nerviosos a algunos de ellos. Muchos sacerdotes lo apuntaban con armas, cada uno de ellos entrenado para matar demonios y armado hasta los dientes, pero él no se inmutaba. Uno de los sacerdotes vio que los ojos del niño se alzaban, mirando algo sobre sus cabezas por un momento. Y esperaba encontrar a alguien que valiera la pena. No importa, creo que este es el punto en el que digo, no estoy de acuerdo. El niño chasqueó los dedos, rompiendo el aire con el sonido agudo. Los sacerdotes caídos arquearon una ceja por un momento, la confusión los llenó, hasta que el espacio detrás del adolescente se abrió, revelando una boca cavernosa, una vista que sangró sus confusiones y los dejó vacíos con un desconcierto teñido de miedo. Había un aire inexplicable de temor que infectaba la atmósfera, como si una presencia oscura estuviera tratando de abrirse camino hasta aquí desde el abismo. Entonces surgió el primero. Una imponente mole de acero ennegrecido, arruinada por una decadencia corruptora con líneas de sangre carmesí grabadas, que sostiene una imponente pavís en una mano y una malvada flamberge en la otra. Además, espinas afiladas sobresalían por todas partes, pintando la figura como una encarnación de la violencia. Su casco apuntaba hacia dos cuernos demoníacos con la cara visible debajo. El rostro no tenía piel, carne podrida sobre las cuencas vacías de los ojos en las que el odio y la intención asesina emanaban como un horno, brillando con una luz roja intermitente. Peor aún, venía con un corcel, un caballo esquelético cuyo pecho brillaba con un aura radiante, bestias de huesos con zarcillos de niebla centelleante, pus amarillo y verde esmeralda, reemplazando sangre y carne. Luego vinieron 5 más y no, 9 más, 10 jinetes esqueléticos en total uniéndose al primero. Además, más horrores no vivos emergieron de las oscuras fauces bostezando detrás del adolescente, horrores informes de múltiples variantes mezclándose en un collage de abominaciones, una horda de no muertos mirando a los marginados de la iglesia. El silencio desconcertado asfixió a los sacerdotes, la confusión y el miedo aumentaron en un remolino caótico, hasta que uno de los sacerdotes habló lentamente, llamando a los demás para que rompieran el silencio. Hoy, uno de los sacerdotes habló, ¿qué diablos estoy viendo? La situación era surrealista. Un adolescente que apareció de la nada de alguna manera lideraba una pequeña horda de no muertos. El niño parecía un civil por el bien de Chris, sin túnica ni presencia de poder mágico dentro de él, pero había un aire antinatural a su alrededor. ¿Estoy soñando esto? Preguntó otro, el hombre ahora asustado sintió que sus dedos temblaban alrededor del gatillo. Cree lo que quieras, no importará. El niño respondió, su voz bajó de temperatura, hasta llegar a un frío insensible. ¿Qué carajo eres? El mayor del grupo maldijo, mirando a la horda con una mezcla de desconcierto. ¿Cómo podría un adolescente incursionar en las artes oscuras? ¿De dónde obtuvo el poder para resucitar y controlar a los muertos? La nigromancia era un arte impopular ya que incursionaba en prácticas prohibidas que involucraban la vida y la muerte. Cualquier información sobre las artes oscuras era mucho más rara que encontrarse con un usuario de Sacred Gear ya que el arte dejó de practicarse con el paso de los años. La iglesia realizó exorcismos contra espíritus malignos y similares, pero los sacerdotes nunca se habían encontrado con tal cantidad de no muertos. Cada uno de los sacerdotes dio un paso atrás. Lo que era peor, podían decir por el aura siniestra de los no muertos que los seres impíos eran peligrosos. Sus almas temblaron cuando miraron a los ojos de los jinetes no muertos, pero eso palideció en comparación con los pocos descarnados escondidos entre la horda. Pero ahora que he confirmado tu postura incluso contra los civiles, me temo que has perdido tu último salvavidas.
El adolescente de cabello castaño levantó una mano, con la palma hacia los sacerdotes, y la agitó en su dirección. Tómalos. Asegúrate de que ninguno escape esta noche. Los jinetes blindados lanzaron un rugido monstruoso en la noche, seguido de los espantosos gemidos y gemidos de los cadáveres despertados. Los chillidos se unieron al coro, así como el sonido de los huesos chocando y los golpes sordos de la carne húmeda de la horda mientras marchaban hacia ellos. La luna creciente observando a los pecadores gritar de miseria mientras la oscuridad los tragaba. Destellos de luz sagrada parpadearon en los cañones de sus armas, los disparos rompieron la noche silenciosa seguidos por el sonido húmedo de las espadas cortándolos. Los sacerdotes demostraron ser tan deficientes como sugería su HP. Observó a los guerreros esqueletos y a los arqueros arrastrar los cuerpos hacia la puerta uno por uno, transportándolos a las mazmorras donde el resto de los no muertos los mantendría seguros. Momonga todavía sacudió la cabeza. Pensar que no podrían enfrentarse ni siquiera a los guerreros esqueleto. Todos los sacerdotes eran de niveles bajos como esperaba, pero aún así, una gran decepción. Uno de los esqueletos se acercó a Momonga y le entregó una de sus espadas láser plateadas y una pistola. Tomándolos, Momonga los evaluó con todos los objetos mágicos de evaluación, escaneando su historial mientras la información fluía en su mente. ¿Armas de la iglesia? ¿Armas antidiablo con el elemento sagrado? Momonga estaba asombrada. Había visto objetos similares en Yggdrasil, pero eran nuevos. Estaban involucrados en la construcción cuando Momonga presionó el botón en la empuñadura, encendiendo la hoja brillante bajo sus ojos. Por curiosidad, Momonga sostuvo la espada en sentido inverso y trató de cortarse. Una vez que la punta de la espada alcanzó su piel, no sintió ninguna quemadura, incluso cuando presionó la hoja contra él con suficiente fuerza como para perforar su piel. Los niveles de los artículos eran débiles, pero los guardaría como recuerdos, al menos para estudiarlos más a fondo. Al menos ahora sé que la iglesia tiene un papel más importante en esto de lo que pensaba. Momonga debería haberlo esperado, pero considerando la religión en su conjunto, todavía estaba sorprendido por su participación. ¿Qué tamaño tenía la iglesia y cuánta influencia tiene? Al menos tenía algunos prisioneros a quienes interrogar una vez que terminara su tarea aquí. Hablando de su tarea, Momonga apagó la espada, guardando la empuñadura y el arma en su inventario, antes de dirigir sus ojos a la capilla. Tenía una cuenta pendiente con los ángeles exiliados. Sus no muertos limpiaron los cuerpos, arrastrándolos de regreso a su base subterránea, mientras sus jinetes caballeros de la muerte y señores supremos montaban guardia afuera de la capilla. Caminó casualmente mientras toda la compasión sangraba de su corazón, dejando solo un frío despecho y una apatía endurecida hacia las vidas de los demás mientras activaba su supresión de emociones. Tenía su varita de resurrección lista para revivirlos en caso de que se atrevieran a recurrir al suicidio. O podría amenazarlos con un devorador de almas o un caballero de la muerte si logra herirlos lo suficiente. Bajo la acariciante luz de la luna, Momonga caminó hacia la puerta de la iglesia abandonada mientras un pequeño séquito de esqueletos lo acompañaba al interior del edificio. 5 guerreros esqueletos se adelantaron y entraron primero al edificio para atraer a las 3 mujeres a una falsa tranquilidad. Después de que entraron a la iglesia en ruinas, con huesos y un par de zapatos haciendo ruido y presionando la piedra envejecida, Momonga los envió hacia la habitación donde residía el asesino de Issei. Usando uno de ellos como sus ojos a través de un Dead Slave Sig, Momonga detuvo sus pasos una vez que entraron a la habitación. De pie sobre el estrado había un altar donde se reunían 3 mujeres con alas negras. Uno de ellos era el objetivo de Momonga, la mujer conocida como Rainare. Hizo una pausa, esperando detrás de la puerta mientras enviaba sus esqueletos a la refriega. Momonga tarareó pensativo, preguntándose cómo debería probar sus niveles. Parecen expertos en esconderse de la sociedad humana, por lo que podrían tener defensas anti-información como las suyas, pero considerando el incidente con el ángel caído masculino, podría no ser el caso. Aún así, tenía más de una forma de probar sus niveles, con planes de contingencia incluso para un enemigo de nivel 100. Al abrir la puerta, Momonga usó uno de sus cargos restantes para convocar a otro caballero de la muerte al mundo material, detrás de la puerta y dentro del edificio, mientras una niebla negra se disipaba de su forma humana. Del smog, brotó alquitrán negro, goteando hasta adquirir una forma tangible que resultó en una masa monstruosa creada a partir de la esencia de la violencia.
Los envió a la habitación, siguiéndolos lentamente en el futuro, listo para recuperar una deuda vencida hace mucho tiempo.